Hola a todos amigos de Spanish Boost y bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Mila Yo soy Martín Eduardo Sebastián. y en el episodio de hoy vamos a hacer una promoción, ¿no? Vamos a hacer una ad, Sí, ¿no? una publicidad. Correcto, vamos a hacer una promo, ¿no? Una collab, ¿no? Sí, una collab, ya somos parte del mismo universo. A mí, mira, personalmente yo creo que esto es un crossover épico. Bueno, vamos a imaginar que tenemos un crossover épico. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Honestamente no lo sé. O sea, realmente yo estoy acá, pero no estoy seguro del script. O sea, yo soy un invitado, realmente. Yo soy una persona o sea, sé lo que vamos a hacer, pero no sé en qué orden. Bueno, lo primero es esta publicidad, como te dije. Vamos a tener un club de películas, ¿En serio? sí, y Wow. ¿cuándo vamos a tener una película para ver? No sé, pero probablemente el sábado es un buen día. Sí, es el sábado 26 de abril. Vamos a dejar todo bien escrito para que puedan ver la película, así tienen algo de tiempo. Hoy estamos filmando a 23 de abril, así que es poco tiempo, pero si no lo sabían, ya habíamos contado sobre este club de películas en el Discord. Si no ven la película, no son reales Spanish Boosters. Pero si quieren estar más al tanto de noticias relacionadas con Spanish Bus, como este club de películas, pueden enterarse en nuestro Discord, en la comunidad de Spanish Bus allá. Es totalmente gratis por ahora. No necesitan pagar. Y hey, a todos nos gustan las cosas gratis. Así que entrar al Discord y participar de el club de películas, ¿no? Sí, Parece. Tiene nombre de típico club que hay en las universidades yankees. Que, en va, las que, universidades de Estados Unidos. que van los nerds, you know? Me gusta, es nuestro club de nerds, me hace feliz que Y tengamos uno. importante, ¿cómo va a ser la dinámica del Movie Club? Vamos a debatir dónde. Ok, bueno, dijimos que es para el 26 de abril. Vamos a hacer un stream, un vivo en mi canal. Así que acá mismo probablemente aparezca algún video donde ya pueden ponerse lo pueden poner en su lista y en ese vivo podemos charlar, conversar sobre la película parte a parte. Obviamente va a tener muchos spoilers, así que, bueno, véanla, así podemos disfrutar. Es de terror, como un aviso. Si no les gustan las películas de terror, van a sumarse, espero, en un próximo club de películas, ¿no? En un próximo momento y vamos a ir haciendo diferentes géneros. Spoiler, uno de los personajes de la película muere. ¿Por qué haces un spoiler? Es una película de terror, alguien tiene que morir.
A veces no mueren. Quizás no muere nadie. Voy a decir eso para apagar el spoiler de Martín. Pero bueno, hoy no es solo un video súper largo sobre publicidad del club de películas, sino que pensaba que para traer un poco a contexto el club de películas, podríamos hablar en estilo podcast Sí. sobre películas. En general, sobre películas, me gusta, la verdad. Necesito decir algo. Yo, antes de salir con Mila, no era un consumidor de películas usualmente. O sea, vi pocas películas realmente. Y ahora cambié totalmente. Ahora soy un experto, ¿no? Es verdad, quizás te motivé, ¿no? A ver más películas. Motivación, obligación, dictadura, tortura, creo que son palabras más precisas. Sí, aparte cuando empezamos a salir con Martín estaba en un momento hardcore de cinéfila. Yo miraba como 3 a 5 películas por día. No sé cómo lo hacía porque trabajaba e iba a la universidad también en esos tiempos. No sé, manejaba muy bien el tiempo, imagino. Yo también estaba en un momento hardcore, pero porque yo siempre soy hardcore. Está muy bien. Yo no. Yo soy una chica muy tranquila, todo cozy, todo relajado. Excepto esta película de terror. No, ¿Qué? no es nada cozy, no es nada tranquila. Así que espero que la odien y la disfruten como nosotros. A ver, es un poco cozy. ¿Cuál es la película? No dijimos la película. Yo sé que voy a en edición dejar toda la información, pero la película de terror que es para el Movie Club es Cuando acecha la maldad. Está disponible en Netflix. Creemos que está disponible en Netflix en todos lados, esperamos. Así es de más fácil acceso para todos. Vamos a intentar buscar películas que sean accesibles. Pero bueno, Cuando acecha la maldad, la película. ¿Qué decías sobre la película? La película es bastante acogedora para mí, porque es una película que, sin hacer spoilers esta vez, que transcurre en el campo de Argentina, en la zona más rural, más de campo. Y bueno, yo soy un hombre de campo, ¿no? Entonces, o sea, me siento con cierta afinidad, ¿no? Puedo comprender a los personajes, puedo entender a los villanos, me representan. Martín es cero de campo, es todo una mentira, pero bueno, vamos a creerle ficticiamente. Pero bueno, empezamos con este episodio real, no sobre la película. Podría hacer un video hablando sobre la película sin spoilers para seguir promocionando el club de películas, pero Tarco está llorando. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre películas en general. Esta primera sección vamos a decir lo primero que se nos viene a la cabeza hablando de distintos géneros de películas. ¿Te parece? Correcto. Lo primero que pensamos cuando... La primera película. Claro, la primera película en la que pensamos cuando decís algo. ¿No? Cuando decimos un género. Ok, perfecto. ¿O te gustaría que sea directamente algo? No, me parece bien un género. Ok. Yo estoy
literalmente en blanco. No sé nada de lo que me va a decir Milo y va a ser una sorpresa, así que no sé qué voy a responder. Perfecto. Yo también estoy un poco en blanco, o sea, es como un juego esto en donde tenemos que pensar rápido y decir una respuesta. Así que yo no soy muy buena improvisando, haciendo freestyle como Martín, así que cuando me quede muda, sin ideas, él va a hablar. Ok. Está acá para salvarme. Bueno, género. Sci-fi. ¿Qué película se te viene a la cabeza? Sci-fi. Oh, terrible. La primera que pensé, honestamente, fue Dune. ¿Dune? Sí. Ok, está muy bien. Es una peli vieja y nueva. Es bastante gracioso porque no vi Dune. ¿No la viste? No. Intenté leer el libro y casi me muero del aburrimiento. Lo siento si hay fanáticos de Dune aquí, Polémico, pero controversial. es un libro muy viejo, Es un libro muy viejo. la verdad. Si la película original que hizo Lynch es de los 80s, si no estoy loca. Los 80, hermano. O sea, la película, imagino que el libro entonces es más viejo todavía. Sí. Nunca leí el libro. Creo que lo Muy bien. empecé. Creo que lo empecé también. O tenía el libro digital, pero no sé si... No lo leí. O sea, no sé si me aburrí, no me acuerdo. Pero bueno, ¿Vos? Dune. Cuando digo la palabra ciencia ficción, Ciencia ficción. La primera que me apareció en la cabeza, fueron como dos, pero la primera fue las películas de Alien. ok, uff. ¿Las viste? Puedo buscar imágenes en Google para No, la vi. Yo iba a decir que hay un juego que se llama Alien Isolation, Sí, que me gusta mucho. ok. Pero es las pelis también. ¿Las viste? ¿Sabes qué? Me gusta mucho la primera. Sé que son varias, ¿no? Y después creo que hay como hasta una más moderna, más de la actualidad que no Sí, vi, yo tampoco. pero vi las viejas y creo que son, los dos pensamos en películas viejas. Es muy curioso. Ah, no, Dune ahora es moderna. Alien contra Predador. No conozco esa película. ¿No conoces la de Alien contra Depredador? A ver. O sea, literalmente Saki contra Tarko, you know? ¿Esta es de las nuevas? No, es bastante vieja. 2004. Bro, la mitad de personas que van a ver este video no habían nacido. Bueno, para mí las películas post-2000 ya son bastante modernas. Yo soy post 2000. Es verdad, Martín nació en este siglo. Yo en no. el 2007, Mila, por Dios. Bueno, siguiente. Vamos con... Próximo género. Sí, que está divertida la dinámica, ¿no? Vamos a hacerla más que me gustó. Comedia romántica. Comedia romántica, hermano. Pensé en una que literalmente no conozco el nombre. Yo también. You know? Yo Pensé también. en una película que no sé el nombre y que es de... Atención, A ver. un actor argentino que se llama Adrián Suar. A ver, vamos a buscar. Adrián Suar no solo es un director de Argentina, Adrián Suar es productor, produce muchísimas películas así como... Dijiste, no es director, también es productor y también es actor. Ah, sí, director no sé si es. Productor y actor. Sí. Pero bueno, a ver, ¿cuál será? Porque este hombre tiene muchísimas comedias Creo románticas. que es Me casé con un boludo. Me casé con un boludo. Ok, ok.
esa es muy, muy Muy de Adrián típica, Suar. típica de Adrián Suar. Este actor siempre hace como el personaje... Tarco está moviendo la cámara. El personaje Tarco. El personaje boludo, boludo es jerga en Argentina para decir a alguien que es como tonto, que es como como colgado también, ¿no? Como desinteresado en cosas que a otra persona le interesan. Pero bueno, muy... No sé por qué pensé en esa, la verdad. Soy demasiado argentino. ¿Cuál es el equivalente de Adrián Suar para los yankees? Adam Sandler. Es verdad. Sí, exactamente. Adam Sandler es literalmente Adrián Suar. O sea, esa es la referencia perfecta. Sí. ¿Y vos? Yo pensé en una película que me acuerdo que la pasaban en la televisión cuando era chiquita. Quizás vos la viste también. Yo la vi muchas veces. Me acuerdo la actriz que está. Y me da curiosidad si vos la viste también. Voy a hacer solo la descripción de la película. Creo que es comedia romántica. Creo que sí. Pero es sobre una mujer. No la vi. No la conozco. Es una película de Estados Unidos. No, menos. Es una mujer que a partir de cierto día de su vida se olvida todo, de ahí en adelante. Es como que... No ¿No? me suena. No. A ver, voy a buscar... Lo puedo buscar, yo también te puedo ayudar. Sé que la actriz es... voy a confirmar. La actriz Drew Barrymore es la actriz. Si no la conoces. Acá está. 50 First Dates. Ok. Ese es el como nombre. si fuera la primera vez. Sí. ¿Nunca la viste? No. Está Adam Sandler, creo, sí. Ah, ok. Hay una escena que estoy viendo ahora que tiene más sentido en mi cabeza, pero no recuerdo nada, hermano. Debe ser la típica película que ves frames random, Sí. ¿no? Pero que realmente no ves. Sí. O sea, no la conozco. Bueno, yo me acuerdo de verla en la televisión muchas veces. La pasaban todo el tiempo. Y la vi muchas veces y no me acordaba el nombre, pero en español es como si fuera la primera vez. O sea, como si volviera a ser la primera vez, porque literalmente para la protagonista, porque pierde la memoria siempre, como vuelve a reiniciar cada día su memoria desde un punto específico en su vida, se olvida de todo. Eso puede ser materia de debates filosófico, ¿no? ¿Querés que la miremos? Tengo ganas No. de volver a verla porque me la acuerdo como una peli que me parecía muy graciosa. Por eso... O sea, si vos olvidás todo lo que viviste, la persona que vas a ser después de olvidarte, ¿sos realmente vos? Debate. Bueno, ¿cuál es la siguiente palabra? Ok, siguiente género Atención. es terror. Chucky. A ver. Ok. Chucky, la primera que pensé. Es muy... También, siento que Chucky y 50 First Dates o cuando... como si fuera la primera vez, son muy de la misma línea temporal. Son argumentalmente similares, ¿no? No, pero siento que estaban muy en los 2000, ¿no? Como muy en esa época de películas que mirábamos en la televisión. Chucky fue probablemente mi primer trauma audiovisual. Ok, desarrolla. La primera película que me traumó fue Chucky. Interesante. Y lo peor
es que cuando vi Chucky por primera vez fue un anuncio, una publicidad, no fue la película real. Ok, ni siquiera era la película oficial, No. era una publicidad para la película y te Al- dio miedo. Algún día voy a hablar sobre mi trauma con Chucky porque es bastante largo y tiene bastante lore. Me encanta, me encanta. Pero ya, Chucky es la primera que pensé, es mi caballo de Troya. ¿Y vos? O sea, es complicado porque la primer película que se me vino a la cabeza es la del club. Los Simpson, la película. Es la del club de películas. O sea, la vimos, la volvimos a ver ayer de Cuando acecha la maldad. La vimos hace 12 horas. La vimos hace 12 horas, entonces la tengo como muy presente en mi cabeza. Y... Yo también, pero Chucky está más presente. Puede ser, claramente, claramente. Pero sí tiene cosas como muy traumáticas esta peli y Sí. sigo como con escenas en la cabeza de cosas que vi y que vamos a charlar en el club de películas. Ah, también si están viendo el video post 26 de abril, después del club de películas, va a estar disponible para ver igual. Correcto. O sea, pueden ver la peli y después mirar el stream ya publicado, pero bueno, si tienen tiempo, por favor, necesito hablar de esta película. Tengo muchas cosas para decir. Y si están viendo este video a las 3 de la mañana, les voy a lanzar una curse. No. Ok. Bueno, próximo género, animación. No sé si cuenta como animación. O sea, animación o animación parcial. No, lo primero que se te vino a tu cabeza. El ratón Pérez. Ok, esta es una película nacional. Creo que fue con colaboración con España, pero es argentina. Sí. Y contá un poco sobre la película. Ok. ¿Quién es el ratón Pérez? Porque quizás Yo. no saben. El primer Spanish Booster, probablemente, ¿no? Ok, en Estados Unidos, cuando los niños y niñas pierden sus dientes, los esconden debajo de la almohada y un hada hermosa, una princesa hada bella, toma el diente y les da dinero. En Latinoamérica, ¿Les da dinero? Es como... creo que sí. Ah, bueno, En pregunta para ustedes. En Latinoamérica, esa persona, ese hada, es una puta rata que se Sí. llama Pérez. Es ¿no? un ratoncito, el ratón Pérez, es bien latino. Es una puta rata horrible que es lo mismo, te roba los dientes y te da dinero. ¿no? Claro. Vos Y dejás el diente abajo de tu almohada y después la plata aparece abajo de tu almohada en mi también. caso sí. En mi caso creo que también. Pienso que no es muy higiénico, ¿no? La Mm, plata con la almohada para dormir, pero bueno. No lo sé, pero cuando yo era niño vi el ratón Pérez una vez. ¿En serio? Sí, Tenías ratas en tu casa. estoy empezando a pensar que la esquizofrenia, o sea, la tengo desde hace mucho tiempo. ¿Ya veías a los Spanish Boosters desde que eras chiquito? Literal. Ahora el destino. ¿Y vos? Sí. Ah, la primer película de animación, necesito buscarla porque no me acuerdo el nombre, Mila, pero... ¿por qué tenés la memoria de el ratón Pérez, ¿no? La memoria de una rata. Perdón. Ey, las ratas son muy inteligentes, la verdad. Me encantaría tener una rata de mascota, pero me da un poco de miedo porque tengo 2 gatos. No son la mejor combinación.
Era la película que fuimos a ver al cine hace como 2 años del director de Your Name, que se llama Suzume. ¿Te acordás? Arigatou gozaimasu. Basta. Suzume es una peli que está como muy en contexto con las pelis del mismo director, el director de Your Name. Your Name es más popular, quizás Suzume también la vieron, pero me había gustado mucho. Hasta hay un gato blanco como Tarko. Hay una silla. Hay una silla así. Eso es lo que recuerdo. Es que yo no soy otaku. La fue a ver al cine conmigo, pero me acuerdo que fue una muy buena experiencia en el cine. Siempre que veo una película en el cine me queda mucho más en la cabeza que si la miro en una televisión. Prefiero 1000 veces ir al cine y por suerte vimos la película del club de películas en el cine también. Correcto, tal vez por eso nos gustó y la recordamos y decidimos hacer un club. Tal vez si la veíamos directo de Netflix teníamos otra opinión. No era la misma experiencia. Pero bueno, hablando sobre otra vez el sistema, ¿hay más palabras o vamos a saltar a otra sección? Ahora estamos saltando a otra sección y esta sección es cortita, pero tenemos preguntas que van a, espero, disparar charlas interesantes. Ok. ¿Cuál? ¿Digo la pregunta? Sí, iba a hacer un chiste, pero no lo voy a hacer. Dale, haz el chiste. No, dijiste disparar. Sí. No voy a hacer ese chiste, por respeto a mis amigos yanquis. Ok. Hacelo en tu canal. Mi canal es más respetuoso. Ok. ¿Cuál es tu película de confort y por qué? Mi película de confort es The Warriors. Es una película de 1987, creo. Probablemente estoy equivocado. Recuerdo que era entre el 70 y el 80. Y es mi película de confort porque el videojuego The Warriors de la PlayStation 2, que salió en el 2004 o 2005, es mi videojuego favorito y está basado en la película. De hecho, es exactamente lo que pasa en la película, más escenas extras, historias del pasado de los Warriors, que son una gang, una pandilla de Nueva York, ¿no? La película habla sobre cómo en Nueva York hay varias pandillas, cada una de lugares, barrios diferentes y con su propia estética, su propia marca y cómo, bueno, quieren hacer la paz porque la puta policía está molestando y pasan cosas. Nunca la vi a la película y Martín siempre la tiene en su lista de favoritos, así que deberíamos verla. Si es tu película de confort, deberíamos verla fácilmente. En todos estos años de relación nunca la vimos. Así es. Y yo, en ¿Y cambio, cuántas veces vimos tu película de confort? mi película de confort la hemos visto al menos 10 veces juntos. Sola quizás más. ¿Cuál es? Bueno, si ya están por nuestros canales, probablemente sepan tu película favorita y la mía también. O sea, de confort, no favorita. Pero mi película favorita de confort es Crepúsculo. Crepúsculo en inglés es Twilight.
Y es una peli de vampiros romántica. Obviamente la conocen porque fue absolutamente popular en su momento. Yo era una nena, yo era chiquita cuando me gustaba y era popular. Y me da como mucha nostalgia porque me gustaba mucho y la miraba muchas veces. Entonces, hoy en día me sigue generando como esa sensación. Se siente muy cozy. No sé cómo explicarlo. Me encanta. Como en Crepúsculo es todo muy como con lluvia, frío. No sé. Me gustan las películas que se sienten frías. Para un día de lluvia, en la cama o en el sofá. No sé, es mi película perfecta de confort. La película del vampiro vegano, ¿no? El vampiro que come tofu. Ok, ahora, después de hablar de nuestras películas de confort, Bueno, tengo una pregunta que es un poco lo opuesto y es, cuando digo terror, Chucky. ¿cuál fue una escena específica que te traumatizó de niño? Yo la tengo, pero así, inmediatamente en mi cabeza. Es más, tengo dos, pero bueno. Yo también tengo dos. Y son las dos de Chucky. Um, ok, no sé cuál me traumatizó más, pero hay una que es más absurda que la otra. Ok, a ver. Hay una escena de Chucky donde Chucky hace este gesto y me daba mucho miedo. No sé por qué, hermano. Lo voy a buscar en Google, necesito verlo. Hay una escena donde Chucky hace el gesto de fuck you. Está. Hermano, es súper traumatizante, ¿no? O sea, ahora lo quiero buscar yo también. Hermano, da miedo este bastardo, ¿no? Nunca me dio miedo Chucky a mí, me parecían graciosas. Hermano, qué horror. Es un... Bro, me da miedo todavía. O sea, no me da miedo. Ok, no me da miedo. Pero me da como una sensación extraña, ¿no? Como el Martín niño en mi corazón está asustado ahora. Claro, Está entiendo. intentando ocultarse. Entiendo. Y la otra escena es de Chucky, donde están en un bus de estos buses americanos amarillos que van a la escuela Sí. y atropellan a una persona, pero yo recuerdo que esa persona, cuando la atropellan, explota. No estoy seguro. Es gracioso. Chucky es literalmente gracioso. No es gracioso, es un hijo de puta, you know? O sea, quiero buscarla porque yo recuerdo, no, ¿cómo la imaginé tal vez, you know? O sea, tal vez la imaginé. Yo estoy convencido que eso es una escena real y me traumatizó. Buscar a explosión personas. A ver, ok, tal vez si busco eso, el FBI me va a llamar. Pero, ¿y vos? ¿Qué escenas? Bueno, yo tengo un poquito de historia para dar contexto, pero yo nunca había visto películas de terror hasta que tuve 7 años en una pijamada que no era con mis amigas, era una pijamada
en la casa de mi prima. Mi prima es más grande que yo. Mi prima tiene 3 años más que yo. Y estaban sus amigas, que eran más grandes también. O sea que si yo tenía 7, 8, 9, 10, ellas tenían 10 años. Entonces estaban más, ¿cómo se dice? Más listas para ver películas de terror que yo a los 7 años. Y me acuerdo que miramos esta película que se llama Destino Final, la 3, Final Destination 3 ¿Vas en a inglés. hablar de la escena del ojo? Pues no sé. Ok. Es que Destino Final... Destino Final es una saga que a veces tengo ganas de mirar. You know? O sea, Podríamos hacer un maratón. conceptualmente me parecen divertidas. Son ¿no? muy random, sí, son muy graciosas. Pero bueno, recuerdo que hay una escena de un ojo. Incluye ojos, pero no así. Ok. En Destino Final 3 hay una escena donde hay 2 chicas que están en una cama solar. ¿No viste? Sí, pero no lo recordaba. Yo estoy buscando la escena de Chucky. No estoy loco. Existe. Bueno. Toda la película de Destino Final 3 estuvo ok, no me dio mucho miedo, pero esta escena de la cama solar, están las chicas metidas en esta cosa para tomar sol artificial y se queman vivas y no pueden salir, no pueden levantar el coso y están con esos cositos en los ojos y gritan y se prenden fuego, no sé, no me acuerdo. Pero me había parecido súper traumático. Y después hay una escena que están en el funeral y está como la charla del funeral. Aprendí que se dice elogio. ¿Qué cosa? Elogio es cuando, como el episodio de Black Mirror que se llama Eulogy. Elogio es esa charla que se da de funeral. ¡Aquí está! ¡Mira! Estamos viendo la escena de Chucky donde explotan con el camión. Ok, no era un autobús de escuela, era un camión. ¿Querés filmar la escena así lo ponemos en el video? Sí, pero, oh my god, yo en mi cabeza era un efecto Mandela, ¿no? Es Bride of Chucky 1998. Es un absoluto efecto Mandela, porque yo pensaba que era un autobús de escuela que lo atropellaba y es un camión. Y explota, explota, ¿viste? Que explota. Sí, explota y sale sangre para todos lados. Y yo vi eso y dije... Trauma por siempre. Bueno, ¿y dijiste tus 2 traumas? Sí. Ok, era 2 de Chucky. Los dos de Chucky, sí. Bueno, yo dije la de Destino Final en las camas solares que explotan. No, esa era la tuya. No igual explotaban no explota un poco. nadie, o sí. Se prenden fuego. Y después en el funeral, en la charla, dicen algo sobre algo del frío y es muy como gracioso. Bueno, después de chica, también con mi prima, se ve que con mi prima siempre mirábamos películas de terror. Me acuerdo que en esa pijamada, después de Destino Final, miramos varias películas de Barbie para no tener miedo y películas de las Bratz. Pero otro día miramos la primera de todas del Conjuro. De la muñeca de mierda, ¿no? No, el Conjuro... El Conjuro no es la de Annabelle. Creo que tiene una relación. Acá ya no era tan chiquita, más o menos. Tenía Bro. 13 años. Yo pensé que sí. Bueno, no lo sé. Tal vez las estoy mezclando, you know what I'm saying? O sea, Sí.
Tal vez las estoy mezclando. A ver, te muestro imágenes del Conjuro. ¡Es la puta muñeca de mierda! No es una muñeca, es una monja. Ah, ok. La de la monja, las confundí. Bueno, la ¿No es primera... Annabelle esa? Creo que sí. Bueno, no vi, solo vi la número 1, no sé. Bueno, En esta película hay como un monstruo o situación demoníaca adentro del armario, del placar, de no sé otra palabra para decir armario, en Argentina decimos ropero, ¿no? donde se guarda la ropa en la habitación. Como que siempre sienten que hay algo ahí demoníaco sucediendo. Monsters Inc. Entonces vos esperás que ese monstruo, situación demoníaca, aparezca adentro del armario. Y en una escena está arriba, está literalmente arriba del armario. Y para mí había sido muy traumático porque no esperaba que estuviera arriba, me asustó mucho. Y después, cuando dormía en mi habitación, miraba todo el tiempo arriba del placar como pensando, por favor, que no haya ningún demonio arriba de mi placar. Yo recuerdo que en Annabelle, una de las películas, está la madre o una persona en una habitación y el fantasma aplaude. El fantasma aparece en dos manos y hacen... Me pareció muy absurdo, la verdad. No vi esa No de sé por Annabelle. qué recuerdo eso, pero bueno. Es que el terror puede ser muy absurdo. El terror puede ser muy absurdo, pero hay películas que es mejor tomárselas como películas graciosas, como Chucky. Yo creo que Chucky es gracioso. Destino Final es gracioso. No, Chucky Pero no es hay- gracioso. Hay películas que son genuinamente terroríficas y está bueno estar en esa situación tensa, como la película del Club de Películas, Cuando acecha la maldad, es literalmente sentís miedo y me gusta mucho. Cuando eso. acecha a Chucky. Cuando acecha Chucky. Bueno, cambiamos de sección. Ok. Próxima sección es opiniones polémicas. A Martín le gusta mucho ser polémico, así que esto es bien su momento. Este es el momento, Martín. ¿Qué opiniones polémicas tenés sobre alguna película? ¿Cuál es mi opinión controversial sobre una película? Yes, sí. La verdad que tengo varias. Hay una película que me parece sobrevalorada, Ok. American Psycho. Ok, a ver, desarrolla. Siento, o sea, yo no voy a decir que no es buena. Ok. ¿Ok? O sea, decir que algo es sobrevalorado no es decir que es malo, ¿no? Al contrario, es decir que está valorada, pero un poco más de lo que se merecería, ¿no? Ok. O sea, creo que American Psycho brilla mucho por su protagonista. Sí, sí, ¿No? sí, sí, el actor es increíble. El hombre bate, ¿no? Sí, Christian Bale, ¿no? Entonces, me gusta, pero no lo sé. Siento que está muy en el top y en un pedestal porque es una de las primeras películas realmente buenas que muchas personas ven. Es muy popular, o sea, es una Es- película eso- que mira todo el público. Eso Es está... una película que todo el mundo conoce, Sí. ¿no? O sea, si todo el mundo conocería The Room y si The Room fuera la única película, ok, probablemente todos pensarían que es buena. American Psycho es una muy buena película,
pero al ser tan popular, ¿no? En un mundo con tantas películas malas, queda en un lugar más alto del que debería porque otras películas mejores, superiores, no tienen tanta fama. Entonces, cuando alguien usualmente habla de una peli buena, ¿no? Buena, realmente buena, ¿no? De culto, todos dicen American Psycho. ¿Sí? You No know? sé. Y no mencionan otras obras, pero porque no las conocen, ¿no? Es como globalmente conocido y bueno. Entonces, Ok. eso, cuando todos te mencionan la misma película, parece que esa película es la mejor, porque todos lo están diciendo. Esa es mi opinión. Tu opinión es que está sobrevalorada, no que es mala, sino que hay otras que son mejores, pero no son tan Que está conocidas. sobrevalorada, sí, o sea... Está bien, puede ser tu opinión. Yo creo que está bien. O sea, es una buena película. A mí me gustó, la disfruté cuando la vi. Yo también, yo también. Aprecio mucho al actor y lo mucho que se pone en personaje. Entonces me cuesta decir que una peli donde está Christian Bale es sobrevalorada porque se merece estar sobrevalorado. Así que esa es mi opinión respecto. ¿Y cuál es tu...? Mi opinión polémica, mi Sí. opinión controversial. Ok, esta es complicada. Ya lo charlamos en algún momento. Y por favor, cinéfilos, no me maten. Me gustaría No. conversarlo, me gustaría saber qué es lo que opinan respecto a esto, pero a mí no me gustó, ni siquiera pude terminar la película, o sea, no pude continuar viendo esta película porque me parecía horrible y no entiendo por qué se considera una película tan relevante en la historia del cine, que es... Ya sabes cuál película estoy diciendo, ¿no? La Naranja Mecánica, A Clockwork Orange. Dicho esto, Vamos con la siguiente sección. hay muchas películas de Kubrick que me fascinan, que me encantan. Obviamente sé que es un gran director, pero es un director muy controversial y la película esta específicamente Es fuerte. es muy fuerte y Muy innecesariamente cruda. innecesariamente cruda y yo, o sea, soy fanática de Lars von Trier. No tengo problemas con las películas crudas y con las películas que te destrozan. Pero cuando estaba mirando esta película, la estaba mirando con mi hermano. Mi hermano también es súper cinéfilo. Miramos un montón de películas juntos. Hemos hecho 24 horas mirando películas sin parar, sin dormir, múltiples veces, como para contexto. Y cuando estábamos mirando esta película, hay una escena específica muy fuerte, después de varias escenas fuertes, en donde le digo, ¿qué estamos mirando? No encontraba justificación para lo que estábamos mirando. Yo entiendo, bueno, en relación quizás a American Psycho, que estamos viendo el retrato de un psicópata, pero la verdad que no la pude continuar, o sea, no la terminé. Quiero que en los comentarios digan si vale la pena para ustedes que la termine de ver en algún momento de mi vida. Quizás no estaba con la energía correcta para ver esta película. Vi todo el resto de la filmografía de Kubrick y me gusta mucho, pero creo que es un director controversial. Se sabe que en The Shining, como era bastante violento psicológicamente con la actriz principal, por ejemplo, y cosas así, entonces yo no puedo evitar hacer esa asociación, ¿no? Esta persona que durante la filmación no tiene como respeto psicológico por los actores y después ver esta película que es innecesariamente cruda y
terrible. Entonces esa es súper polémica, ¿no? Muy, muy polémica, mi opinión. El Resplandor es mejor que American Psycho, Sí, por ejemplo. sí, You know? sí. Yo creo que El Resplandor... The Shining. El Resplandor es una de esas pelis que también está sobrevalorada, pero no me molesta que esté sobrevalorada, Ok. ¿no? Bueno, esa es otra opinión que tenía. No sé si es tan controversial porque no considero que sea controversial, pero quería decirlo, ¿no? También. No sé si El Resplandor está sobrevalorada. Fue muy relevante. Fue muy relevante, sí. Yo opino totalmente que la fama que tiene se la merece, 100%. Sí, y también, bueno, a mí me gustan mucho... no leí muchos libros de él, pero sí me gustan las adaptaciones de sus libros de Stephen King. Justamente hace poco tiempo miramos una serie de una novela de Stephen King. El nombre de la serie era... The Outsider. Y estuvo muy buena. Entonces yo creo que casi todo lo de Stephen King siempre me gusta mucho. No es controversial. Pero Martín no le gusta Stephen King, así que acá hay controversia. No. Yo no dije que Stephen King no me gusta. Yo apreciaría si Stephen King se drogara menos, la verdad. Pero bueno. Ok. Bueno, ok. Pasemos a otra sección. Esta hay que ser un poco más creativos o tener la memoria más conectada con los recuerdos, pero ¿tenés anécdotas personales asociadas con el cine? Sí. A ver, contame tu anécdota personal. Y mi anécdota relacionada con el cine es que con mi grupo de amigos, que somos, no sé, 7 monos, fuimos a ver It, la película It Stephen King. de Stephen King, exacto. Lo recordé cuando lo mencionaste. Director argentino. Y la hermana, la productora, también argentina. Correcto. Andy Muschietti, algo así. Sí. Fuimos a ver It. De hecho, la vimos en 4D. Que fue muy interesante. Fue mi primera experiencia en 4D. Hay una escena donde no recuerdo quién, no sé si es el payaso o quién, pero escupe, hace... No vi It. Ok, pero hay una escena donde escupe y en el cine 4D te lanzaban agua. Qué gracioso. Recuerdo eso, es un recuerdo que fue muy asqueroso. Pero bueno, esa no es mi anécdota. Mi anécdota es que cuando terminó la película y dijimos, ok, vamos a nuestras casas, buscamos en Uber cuánto cuesta y decía que no estaba disponible, no había Uber cerca y pensamos, what the fuck, ¿no? ¿Por qué no hay Ubers? Bueno, vamos en colectivo, ¿no? Vamos en colectivo o buscamos no sé, algo. Y cuando salimos, esto era en un shopping, ¿no? En un centro comercial. Cuando salimos del centro comercial, vimos en la calle muchas personas en la calle caminando y dijimos, what the fuck, ¿qué está pasando? Le preguntamos a una persona y nos dijo que estaban haciendo la peregrinación. Ok. Contexto para nuestras personas no religiosas. Peregrinación a Luján. ¿Querés explicar lo que es? Bueno, esto es algo que nunca hice
y no soy exactamente muy católica, pero me gustaría hacerlo. Pero hay dos momentos en el año donde se camina, no sé cuántos kilómetros son, pero sé que es desde Once, capital, o Liniers, desde Liniers, capital, hasta Luján, y son muchos kilómetros. Se camina por la Virgen de Luján, hasta la Virgen de Luján. No sé el lore, la verdad. Yo tampoco, en realidad. Pero vas caminando y es como un día entero de caminata. Sí, puedo buscar cuánta distancia es. Yo no camino desde Liniers porque mi casa es más cerca, ¿no? Claro, Martín en su perspectiva es Son más corto el trayecto. en total 37 millas. 60 kilómetros para los que usan el único sistema correcto de medición. Sí. Tarko está acá dando su opinión, ¿no? A Tarko no le gustaría caminar 60 kilómetros o 37 millas, pero Correcto. sí, es una caminata religiosa, básicamente. Es una caminata religiosa, ¿no, gordo? Es una caminata religiosa donde no sé cuántas personas caminan, pero muchísimas. Muchísimas personas, muy organizado también. Y cuando salimos del cine, justamente era la peregrinación. Entonces dijimos, bueno, vamos a volver a nuestras casas junto con la peregrinación, ¿no? Ya que Fueron caminando con ellos. literalmente el camino de la peregrinación era el mismo camino a nuestras casas y hicimos una parte de la peregrinación con mis amigos hasta mi casa y yo terminé muy cansado. Recuerdo que dije, hermano, esto es un octavo, o sea, una parte muy pequeña del camino completo, total, Sí. y me estoy muriendo, ¿no? Sí. ¿Cuánta resistencia necesito para hacer el camino full? No lo sé. Mi mamá lo hizo una vez y se había quedado con todos los pies muy lastimados. Es muy sacrificado. Demasiado. Tenés que tener la fe muy alta. Exacto. Pero bueno, Mila, ¿vos tenés una anécdota? Mi anécdota también del cine es un poco random y no tiene que ver mucho con el cine, pero cuando pienso así en una experiencia, yo cuando era chiquita no iba mucho al cine, miraba muchas películas en DVD, en VHS, cuando era más chiquita todavía. Pero con mi familia estábamos en una situación económica complicada, o sea, tuvimos una crisis en el 2001 en Argentina que afectó a muchísimas familias. Sí. Y me acuerdo que ir al cine no era una actividad común para nosotros, era algo especial. Casi nunca íbamos al cine y nunca íbamos los 4 de mi familia al mismo tiempo al cine, como mamá, papá, mi hermano y yo. Quizás iba yo con mi mamá o alguna situación así con mis compañeras de la escuela, pero nunca íbamos todos al cine. Y mi papá no era de decir, ok, vamos al cine o de aceptar ir al cine, porque bueno, economía complicada. Y me acuerdo que estábamos de vacaciones en la playa y estaba esta película Chicken Little. El puto pollo. Sí, y En fuimos... español. El puto pollo. Y fuimos los 4 al cine
y yo estaba muy feliz. O sea, no es muy, muy complicada la historia, pero estaba muy feliz de haber ido con toda mi familia al cine y de que mi papá hubiera aceptado estando de vacaciones. Era como, wow, la buena vida. Sí. La vida llena de riqueza, de dinero. La persona probablemente en esa sala de cine que más ilusión tenía por ver Chicken Little, ¿no? Sí. O sea, Estaba muy ilusionada. Entonces la disfruté un montón. Y siempre que me acuerdo de esa película lo tengo como un recuerdo muy feliz. hay un juego de PlayStation 2 de Chicken Little. Sí, no sé si lo jugué. Pero bueno, creo que no tengo otra anécdota así interesante. Probablemente sí, pero no la recuerdo. Lo mismo de mi parte. Pero bueno, para ir acercándonos al final de este podcast, me gustaría terminarlo con recomendaciones de películas infravaloradas en nuestra opinión. Ya que hablaste de películas sobrevaloradas, está Sí. bueno traer a escena cuáles películas crees que son infravaloradas y recomendar. Al menos una. Y también decirle a nuestra audiencia si quieren comentar películas que ustedes consideran infravaloradas y armar una watchlist de películas que hay que ver, pero quizás no son tan conocidas. Yo ya tengo una. Ok, decilo vos primero porque yo tengo que pensar. Ok, No, de hecho tengo una... Hay una película que vimos y siempre pienso en esta película, no me parece la mejor película de la historia, pero recuerdo que me gustó mucho y dije, bro, o sea, la volvería a ver, la recomendaría, me gustó mucho. Y es una peli coreana Ok. que se llama A Taxi Driver. Ah, muy buena, muy buena. O sea, no... Yo siempre la confundo con Taxi Driver, ¿no? Esa no, esa es de Scorsese. Esta no es Taxi Driver, es un Taxi Driver, ¿ok? Y siempre pienso y digo, hermano, o sea, me gustó mucho, la verdad. Estuvo linda, sí. La recomendaría como una buena experiencia. No es exactamente una experiencia excelente, porque es un poco triste, pero es la típica película que si alguien no la vio, la recomiendo, seguramente te va a gustar. Ujú. You know? Me gusta, me gusta. ¿Vos? Qué interesante, recomendando cine coreano y no soy yo, es Martín. Yo tengo una recomendación de una película argentina. Creo que no es conocida en Argentina en general y menos a nivel global. Quizás sí, pero creo que es bastante... No sé, está desapercibida, ¿no? Como que no llama tanto la atención. Y se llama Medianeras en español y en inglés se llama Sidewalls. Y es una peli romántica súper tranqui, muy descriptiva de Buenos Aires. Yo sabía que la ibas a recomendar. Es que Lo sabía, es que literalmente lo sabía. Dije, la puedo decir yo y si yo lo digo vas a decir yo también. Pero sí, lo sabía. creo que ¿Te gustó mucho Me por gustó- alguna razón? me gustó bastante porque es una película simple. Es una película simple pero muy bien realizada, Muy indie, muy indie. muy indie. Muy independiente. Originalmente era un corto y la película larga se sigue sintiendo como un corto de alguna forma. Muy... Es la película de la ciudad de Buenos Aires. Y ¿no? yo amo Buenos Aires capital. Es como muy,
no sé, muy metida adentro de la capital, con ciertas descripciones que son más poéticas, más metafóricas. Hermosa. No sé, es una linda película, no es larga, es difícil de encontrar, Sí, pero bueno, en el Discord podemos encontrar piratear. opciones. O sea, piratear sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Así Sin, que únanse al Discord. sin ningún tipo de filtro, piratear totalmente la peli. Pero sí, a mí también, la verdad, la recomendaría. Porque si te interesa un poco la cultura porteña, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, te va a gustar 100%. So, esas son nuestras recomendaciones, ¿no? Recomendaciones de películas infravaloradas, dejen las de ustedes. Creo que todo el mundo tiene una peli que le gusta mucho Sí. y quizás no es tan conocida y cree que merece ser más conocida. Voy a dejar un extra, ya que estoy. Yo me gusta mucho el cine argentino. Hay otra película argentina que se llama Plata Quemada. Ah, ¿La conoces? la conozco, no la vi. Está este actor, es Baraglia, es un actor muy conocido. El actor es muy popular, pero es una peli vieja, entonces es Baraglia, era joven. Entonces no sé ni si era un actor conocido en su momento. Y es basada en hechos reales de dos criminales homosexuales y es como romántica y criminal y es argentina y es vieja, o sea, Sí. bueno, vieja. Creo que es de los Es de 90s. 2021. Pero, o sea, me gustó que desde acá de Argentina en esos años estuvieran haciendo películas con protagonistas gays, como me gusta que Argentina sea así. Y nada, es una historia real también. Ah, me gustaría verla Sí, la podríamos ver. para el próximo club de movies. Sí, yo creo que esta película, su problema es que el póster no es muy lindo. Entonces no llama la atención. Debería tener como un nuevo diseño de póster Sí. y va muy bien. Pero después, si evitamos el póster, la peli está muy buena. Y nada. A verla. Shout out para Argentina. Abrí Spotify. Pero sí creo que tenemos muchas buenas películas escondidas, como Medianeras, Plata Quemada. Bueno, ahí Martín Oh está my god, mirando. es horrible el póster, hermano. Es horrible el póster, es Es- terrible. Literalmente ahora no la quiero ver. Ahora no quiero verla. Pero sí, esas fueron mis recomendaciones. Yo no tengo otra más, la verdad. Es que las películas que me gustan no son películas que pueda recomendar a cualquier persona, Ujú. ¿no? Sí, yo creo que estas pelis las pueden ver cualquier persona. Medianeras, Plata Quemada. Sí. Después sí, está en la categoría de películas muy personales, pero bueno, para eso... No sé si tengo yo mi Letterboxd abierto. Singing. Tengo que poner mi username. Martínez SG probablemente. Quiero ver si encuentro alguna película más de mi Letterboxd. Oh, puedo entrar. Ok, probablemente tengo alguna extra que puedo recomendar. Definitivamente no Saltburn. Babylon, por ejemplo, me había gustado mucho. Pero es conocida. El director es muy conocido. ¿En tu opinión es conocida? Sí. ¿Qué hablas? Ok, esta. Definitivamente. Bueno, igual es conocida. Es conocida, baby. Verano, no, primavera, verano, otoño, invierno y primavera. Es una película Coreana. coreana. El cine coreano, por favor. Me gustó mucho. Me gustó mucho también
Bueno, me gustó mucho Love Exposure. Martín está en modo cine asiático. Pero el problema de esta película es que dura 3 horas. Sí, ¿No? sí. Dura 3 horas. Too much, hermano. Hermano, es demasiado, demasiado. Y nada más. El resto que me gustan son muy conocidas. Así que esas están en la lista de el Spanish Boost. Llegaron a... Bien, Podríamos hacer una lista en Letterboxd Puede ser. de Sí, sí, películas. Me gustaría hacer una lista de películas argentinas específicamente. Así que, bueno, los leemos en los comentarios con sus recomendaciones. Gracias por ver el video. Participen del Movie Club. Únanse. Va a ser muy divertido. Y bueno, únanse al Discord también y nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.